cierto que sí, capítulo 5, y que todos se sientan bienvenidos, amén. Bienvenida también, Dios los bendiga. Dios les guarde. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesucristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Realmente una de las bienaventuranzas más paradójicas. Felices los que son perseguidos, felices los que son vituperados. Y alguno dirá, pero ¿quién va a ser feliz porque lo persigan, porque lo ataquen, porque hasta lo maten? Nadie es feliz de esta forma, pero el Señor dice que son felices o bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y vamos entonces a estudiar un poquito acerca de esta enseñanza. Recordemos que el Señor Jesucristo dio unas enseñanzas precisamente paradójicas, es decir, que no caben en la mente de la persona. Y que la persona dice, pues es algo absurdo, es ridículo. ¿Cómo es posible que una persona que padezca persecución sea feliz? Bueno, vamos entonces mirando la enseñanza. La palabra perseguir es una palabra que significa poner en fuga. Precisamente perseguir, literalmente, incluye el odio, la aversión hacia la persona, menosprecio, violencia verbal, aún violencia física, burla, insulto, violencia mediática también, legal, de todo tipo de violencia, ¿cierto? De persecución, de ataque. A eso se refiere entonces la persecución. Pero nos aclara de una manera muy específica que son bienaventurados los que padecen persecución, pero a causa de la justicia. Recordemos que el Señor había dicho en unos versículos anteriores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6. Se está refiriendo bienaventurados o felices aquellos que tienen el deseo de hacer bien las cosas, de ser honestos, de hacer las cosas rectamente, de no vivir en la trampa, de no ser ventajosos o tramposos, sino que buscan hacer lo que es de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Dice que ellos son bienaventurados, ¿cierto que sí? Pero también son bienaventurados aquellos que padecen por causa de la justicia, de hacer lo recto, de hacer lo honesto. Es decir, por ejemplo, en una empresa, ¿cierto? Cuando los compañeros le instan al robo continuado de algunos elementos de la empresa, y entonces el cristiano dice, no, yo no me presto a eso, y entonces empiezan a atacarlo y empiezan a burlarse y empiezan a hacerle el mal ambiente, ¿cierto que sí? Bienaventurados los que padecen por causa de hacer lo que es justo. Cuando alguien, por no mentir, padece de que no recibe de pronto un dinero, ¿cierto que sí? Por no sobornar, por no vender a otros, por decirlo de alguna manera, por no prestarse a lo malo, y entonces lo empiezan a atacar. Pero en este caso, bienaventurados los cristianos porque queremos hacer las cosas como Dios manda. Pero en el mundo en que nosotros vivimos, la gente no quiere hacer esto, no quiere agradar a Dios, entonces el cristiano va a ser objeto de persecución. Pero en primer lugar por causa de la justicia, pero en segundo lugar por causa de nuestra fe y lealtad al Señor Jesucristo. Es importante entender que por causa del amor a Dios, de servir al Señor, tendremos también persecución. Y precisamente el Señor lo dijo en su palabra, que el que quiera agradar a Dios padecerá persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 12. Entonces, desde ya demos por descontado que
El que quiera ser un verdadero cristiano tendrá oposición, tendrá persecución, tendrá inadversión de las demás personas que no temen a Dios. Primera Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que eso se da por sentado. En un mundo antivalores cristianos, en un mundo de maldad, el que quiera agradar a Dios padecerá menosprecio, padecerá persecución, padecerá injuria. En Mateo o en Juan capítulo 15, verso 20, nos dice la palabra de Dios, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Entonces entendamos lo siguiente, cristiano, usted que quiere amar al Señor, tenga por entendido que el Señor ya dijo que si al Señor lo persiguieron, también nos perseguirán a los discípulos del Señor. Versículo 18, dice, estamos en Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, dice el Señor Jesucristo, antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la palabra de Dios lo da por sentado, que el cristiano será aborrecido por el mundo, porque el mundo aborreció al Señor. ¿Usted no nota que en ciertos ambientes todo lo que tiene que ver con cristianismo es aborrecido? ¿Cierto? Dice, ¿cristianos? Tremendo. Y es como si fuera algo degradante. ¿Cristiano? Uy, ¿cristiano? Eso pasa, por ejemplo, en las universidades, ¿cierto que sí? En las empresas, en las oficinas, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hablar del cristianismo es como algo repugnante, es algo que rechaza a la gente. En el Congreso de la República, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque aborrecieron a Cristo, también aborrecerán al verdadero cristiano. La palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 5, verso 15, que el Señor Jesucristo sanó a una persona y entonces dice la palabra del Señor, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor Jesucristo fue odiado porque sanaba a los enfermos, porque le hacía bien a la gente, porque traía fe y esperanza a las personas. Y fue odiado por eso. Entonces entendamos esto y empecemos a sintonizarnos que nosotros amamos a las personas, pero no estamos buscando su aprobación. ¿Sí me hago entender? El cristiano no está buscando la aprobación, la aceptación de la gente. Nuestra valía no depende si nos aprecian o no nos aprecian. Nuestra valía depende en que somos hijos de Dios, hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Cierto que sí? Tenemos galardón de parte del Señor, pero usted debe entender que usted no vale porque lo amen o no lo amen, porque lo respeten o no lo respeten, porque lo honren o no lo honren, sino que usted vale porque usted es una persona creada a la imagen de Dios, es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. Muchos buscan aceptación y entonces niegan el evangelio. Y dice, aquí yo no puedo decir que soy cristiano porque me van a rechazar. Pero el cristiano no niega al Señor. Donde quiera que vaya con mucho honor, dice, soy un hijo de Dios. Porque sabe que cuando nosotros no negamos al Señor, Él tampoco nos negará. Pero la palabra de Dios dice que cuando negamos a Dios delante de los hombres, también el Señor nos negará ante nuestro Padre que está en los cielos. Entonces es importante, algunos tienen temor y dicen, no, si yo me identifico como cristiano voy a recibir oposición. Por supuesto que la vas a recibir, pero ¿te vas a avergonzar del Señor? ¿Vas a negar a Cristo con tus compañeros de trabajo? ¿Vas a negar a Cristo con tus compañeros de negocio o las personas con quien tienes que trabajar? ¿Vas a negar a Cristo con esas personas o vas a dar testimonio del Señor Jesucristo?
Entonces es muy importante que nosotros no neguemos al Señor y que sepamos que por hacer el bien como el Señor lo hizo, también recibiremos rechazo, pero para nosotros esto debe ser un honor, un gozo, una alegría, que por causa de ser siervos de Dios, por causa de ser discípulos de Cristo, recibamos el rechazo y el repudio, porque el Señor ya lo había dicho. Vemos entonces en Juan, estamos observando 15:20, dice que habrá aborrecimiento. Entonces entendamos que esto es así y no nos alarmemos, sino que preparémonos para esto. Dice entonces Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también perseguirán. ¿Cierto que sí? Y la palabra dice que en el versículo 19, por eso el mundo os aborrece. Y el versículo 18 dice que aborrecieron al Señor y también nos aborrecerán a nosotros. La palabra aborrecer es odiar, significa odiar, incluye menosprecio, maltrato, etcétera, etcétera. Entonces ya la palabra de Dios lo decía. El que quiera vivir justamente de acuerdo a la palabra de Dios tendrá persecución. Mateo capítulo 10, vamos a mirar por favor la palabra de Dios allí. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? En Mateo capítulo 10 nos habla también de esto. Entonces dice la palabra del Señor, Mateo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Cierto? Versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes os seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 21 y versículo 22. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de que los hombres entregarán a los cristianos a los concilios y aún los azotarán y seremos llevados ante gobernantes, pero es importante entender que esto Dios lo permite para testimonio. Y quiero que de una vez pongamos este precedente. Cuando Dios permite la persecución es para testimonio, para que cuando estemos en la crisis testifiquemos la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la situación se puede tornar aún tan complicada que dice que aún los hijos entregarán a los padres y los padres a los hijos. Es decir, que aún la propia familia aborrecerá al cristiano. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que por ser cristiano su familia no quiere saber nada de usted. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante la mano. Levántela, téngala en alto. Bueno, algún porcentaje lo hay, ¿cierto que sí? Eso es natural, es entendible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ganar a nuestra familia para Cristo. Ellos nos aborrecen ahora, quizá nos rechazan. Bueno, algunos de ustedes que quizás están en ese proceso, pero llegará el momento en que ellos se convertirán al Señor. Tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar al Señor, que esos que se oponen tremendamente lleguen a ser hijos de Dios, amén. Y oremos por la salvación de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra también nos dice en Primera de Pedro, entonces estamos mirando que la Biblia hablaba y nos habla de que es indudable que habrá esa oposición. Por supuesto, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el agua y el aceite? ¿Cierto que sí? No hay ninguna armonía y es obvio que vaya a haber un rechazo. Pero entonces tenemos que prepararnos para el rechazo, para poder superar el rechazo y ganar esas vidas para el Señor. Primera de Pedro capítulo 4, la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que no es extraño que venga
la oposición, no debe ser algo extraño. No nos debemos extrañar por eso. ¿Cuántos me están escuchando? No se extrañe si viene dificultad, ataque de las tinieblas, de los impíos contra usted. No se extrañe por esto, sino dice versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces la palabra de Dios dice que si somos vituperados, nos alegremos, nos gocemos. Ya Dios lo había previsto. Entonces, al hoy salir a nuestras casas, vayamos armados con ese pensamiento. Indudablemente, la gente que no ama a Dios nos perseguirá, nos vituperará, pero nosotros nos gozaremos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque tenemos bendición de parte de Dios. Pero no neguemos al Señor. No neguemos al Señor. ¿De acuerdo? No lo neguemos, sino que con mucho honor digamos, Él es mi Salvador. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Señor? Recuerde que el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Creador del universo, del Señor maravilloso que se llama Jesucristo? ¿Cierto que sí? Entonces, no nos avergonzamos, pero también enfrentamos las situaciones difíciles porque el Señor está con nosotros. Pero es importante aclarar que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y segundo, por causa de la fe, identidad y lealtad por Cristo. Pero hay que hacer un cuidadoso paréntesis aquí, es que no es feliz el que padece por causa de su mal comportamiento. Porque es que a veces nosotros los cristianos nos comportamos mal, hacemos las cosas mal, somos irresponsables, no estamos a la altura de los acontecimientos y decimos que nos están persiguiendo por causa del Señor. Por ejemplo, si a usted lo persiguen porque no paga las deudas, ¿eso es por causa del Evangelio? Pregunta, ¿sí? Si a usted o a mí nos persiguen porque somos de un mal temperamento, ¿es por causa del Evangelio? Si nos hablan mal porque somos injustos, ¿es por causa del Evangelio? Pero resulta que nosotros hemos creado una especie de muletilla. Y entonces cuando alguien nos enrostra nuestro mal testimonio, decimos, ¿cómo sufro por causa del Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que evaluar si lo que estamos padeciendo es por causa de nuestra falta de previsión. ¿Cierto? Muchas veces vienen problemas económicos, ¿pero por qué? Porque no hemos sido previsivos, no hemos sido buenos administradores. Y nosotros decimos, es porque sigo a Cristo. No es porque sigo a Cristo, es porque no he cumplido los principios de Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Y muchas veces así pasa. Y nos colocamos en una posición de víctimas y decimos, ay sí, cómo sufro por el Señor. Por eso tenemos nosotros que cambiar nuestro estilo de vida. Y cuando por algún motivo estamos padeciendo algún sufrimiento, preguntémosle al Señor, Señor, ¿será que estoy dando mal testimonio? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Será que me estoy comportando mal en cierta área de mi vida? Y el Señor es muy misericordioso porque Él nos va a mostrar. Y si estamos fallando en algo, Él nos va a mostrar en qué estamos fallando y nos ayudará a no volver a cometer el mismo error y a salir del atolladero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero es muy importante eso, que no nos engañemos en este sentido. Por eso dice Primera de Pedro también, la carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20 de la siguiente forma. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero aquí dice que qué gracia tiene sufrir por nuestros pecados. Pues nos toca soportarlo y aguantarlo porque es el resultado de nuestra forma indebida de vivir. Pero dice Primera de Pedro 4:15, por favor, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero dice que ninguno sufra por causa de sus propios pecados. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces hagamos la diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Y entendamos que si aún estamos sufriendo por causa de nuestra mala forma de vivir, Dios nos quiere restaurar. Amén. Que nadie diga, no, entonces ¿yo en qué estoy? Pues sí, hay que corregir y decir, yo tengo que vivir de una manera que agrade a Dios. Señor, ayúdame a corregir mi estilo de vida. Ayúdame a corregir lo que está mal. Y al ir iniciando este año, que sea un inicio de corregir las cosas que están mal y empezar a andar bien. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Pero es importante entender entonces que la palabra de Dios dice que habrá persecución a los que aman a Dios, a los que sirven a Dios. Pero dice que son bienaventurados, o sea, felices. ¿Por qué? Y vamos a ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué privilegio tan grande que Jesucristo sea nuestro Rey. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Que Él es nuestro Rey, pero no solo nuestro Rey aquí en la tierra, sino que estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos queremos estar en la eternidad con Dios? Entonces esto es muy importante, hermanos, porque el Evangelio es trascendente. ¿Cierto? El Evangelio es trascendente. No tiene que ver solo con esta vida acá, porque algunos piensan que la vida es acá y viven para esta vida y viven para lograr todo en esta vida, pero no están pensando que después de morir, ¿qué va a pasar? Pero la Biblia dice que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es la eternidad con Dios. De ellos es el reino de los cielos. Y esto es lo más importante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le servirá al hombre si ganare todas las cosas y perdiere su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué podrá dar el hombre por su alma? Por eso el Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos una vida abundante aquí en la tierra, pero que también vivamos por la eternidad con Él en el cielo. Y eso tenemos nosotros que entenderlo y pensarlo, que nuestro destino no es solo acá, sino que nuestro destino es estar con Dios por la eternidad. ¿Cuántos queremos esto en nuestras vidas? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Esa es la eternidad que nos espera con Dios. No solamente los 80, 90 y algunos viven más años en esta tierra, 100 años quizá, sino la eternidad, gozando de la presencia de Dios. Y una persona sabia es una persona que dice, yo quiero asegurar mi eternidad, porque estaré siempre con el Señor. ¿Cierto que sí? Vivir por Cristo por la eternidad. Por eso somos bienaventurados, porque tenemos una gloria prometida. Es decir, la salvación eterna, el reino de los cielos. Pero en segundo lugar, también dice que ellos tendrán recompensa, ¿cierto que sí? Miremos allí en Mateo, entonces dice la palabra de Dios, miremos el texto, gloria a Dios, capítulo 5, estamos en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De cuántos de ustedes es el reino de los cielos? Entonces no neguemos al Señor, no tengamos aflicción, gocémonos y digámosle, Señor, gracias, porque este mundo no es mi hogar, hay algo mayor después en la eternidad.
pero gracias, Señor, porque me permite luchar aquí y vencer. Pero también dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, la palabra galardón significa premio, recompensa, retribución. Cada sufrimiento, cada aflicción por causa del Señor tendrá una justa retribución. Cada padecimiento en esta tierra por causa del Señor será recompensado de una manera mucho más superabundante del costo que nosotros tuvimos que pagar. Tremendo esto. Nosotros tuvimos un pastor en un lugar que se llama La Azucena, del municipio de Jacopí. Al pastor lo mató la guerrilla. Y lo mató porque le dijeron no siga ganando jóvenes para el evangelio. Y él dijo, yo no puedo dejar de ganar la juventud porque el futuro para los jóvenes no está en otra cosa sino en el Señor Jesucristo. Y por eso lo mataron. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre tiene un galardón grande en el cielo porque ofrendó su vida por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? En la Peña, Cundinamarca, estábamos evangelizando. Entonces nos dijo una hermana, mi papá fue mártir en estas tierras. Fue el primero en traer el evangelio hace 50 años. Dice, mi papá llegó y trajo el evangelio acá y los señores del pueblo dijeron, no nos hable de eso. Pero dijo la hermana, mi papá le siguió hablando. Sacaron un machete y le arrancaron la cabeza de un machetazo. Algunos dicen, guárdanos, pero qué privilegio tan grande. Estas personas que mueren por Cristo tendrán una recompensa maravillosa en el cielo. Eso es paradójico, ¿cierto? Que sí, pues qué privilegio que lo maten a uno. Pero el Señor dice que estas personas recibirán un gran galardón. Miren, no hay ningún honor más grande que morir por causa del Señor Jesucristo. Digámosle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza y que si en su voluntad está que muramos por Él, que el Señor se glorifique en nuestras vidas, pero que nos dé fuerzas para no negar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor por esto? ¿Cierto que sí? Es un honor poder sufrir por Cristo. No es fácil, como estábamos viendo cuando Pedro, el Señor les está diciendo, oren, porque oren para que no entren en tentación, y ellos estaban que se dormían. ¿Cuántos recuerdan eso? Y dice que el Señor fue y oró y los encontró 3 veces durmiendo y cabeceaban, y el Señor les dijo, ojo porque esto es difícil. Y resulta que cuando llegó el momento de la lucha, recuerde que Pedro en la cena dijo, el Señor les dijo, todos ustedes me negarán, y sale el valentón de Pedro. Señor, yo nunca te negaré. Aunque estos cobardes, no dijo así, pero más o menos, aunque todos estos te nieguen, yo nunca lo haré, nunca te negaré, porque yo sí soy consagrado, porque yo sí soy comprometido. Y el Señor le dijo, usted antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nunca. ¿Cierto que sí? Y después dice la palabra de Dios que él negó, perjuró, maldijo, no lo conozco. Y cuando dijo todo esto, cantó el gallo. Dice que empezó a llorar. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Digámosle, Señor, dame fortaleza para no negarte, Señor. Dame fortaleza para ser fiel delante de ti. ¿Cuántos queremos esa fortaleza? Que podamos honrar a Dios en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Nosotros ni nos imaginamos cuánto precio han pagado los hermanos en Corea del Norte, en China comunista, en este país de Colombia aún, los pioneros. Recuerdo los casos que comentaban los hermanos ancianos que en ciertos lugares de los llanos orientales
hacían un hueco, colocaban al cristiano en el hueco y lo tapaban hasta la cabeza con tierra y luego soltaban hormigas para que lo picaran al hermano. A otros cristianos bigotones les arrancaban el bigote uno por uno. Tremendo. A otros los echaron en canecas, y tenían el bigote y se lo arrancaban uno por uno. Y a otros los echaron en canecas de gasolina y los botaron peña abajo para que al caer por el precipicio se golpearan. Tremendo esto, ¿cierto? En este país hubo sangre. Quemaron los templos, mataron a pastores a machete. Fue algo terrible, pero hoy vivimos libertad por esos que pagaron un precio por causa del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces que nosotros tengamos esa entereza y le digamos: Señor, ayúdanos a no negarte. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a persistir, Señor, a amarte, porque el Señor lo ha dicho que son bienaventurados y que estas personas recibirán ese galardón. ¿Cierto que sí? Un galardón eterno. ¿Cuántos queremos recibir ese galardón? Y galardón significa premio, recompensa, retribución, una retribución grande. Y por eso debemos gozarnos, hermanos. Debemos alegrarnos cuando hablan injustamente de nosotros, cuando nos calumnian, nos vituperan, nos meten en chismes o nos atacan. Y usted sabe que es algo injusto, que no es verdad, que usted no está en eso. Alégrese, gócese, no se deprima, no se aflija. Diga: Señor, gracias porque tú tienes una recompensa para mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Yo puedo testificar de eso en ciertos momentos cuando se inventan tantas cosas que yo digo: pero qué imaginación tienen estas personas. Pues lo único que tengo es que alegrarme y me da un gozo, una alegría, y digo: gloria a Dios, porque eso es mentira y Señor, tú tienes para mí una recompensa. Yo quiero hablarle a cada hermano que está pasando luchas, dificultades por causa del Señor, quizá rechazo de su propia familia, quizá vituperio, oposición, calumnia, ataque. Gócese en el Señor, pero no niegue a Cristo. Dígale: Señor, gracias porque tú tienes para mí recompensa. Y si vienen dificultades, gocémonos porque ya el Señor lo dijo. No para llenarnos de miedo y llenarnos de temor, sino para fortalecernos en Dios y decirle: gracias, Señor, por el honor de poder testificar de ti y recibir oposición. Dice el libro de los Romanos, vamos a mirar capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos tenemos ese versículo? Creo que está ahí, por si no lo alcanza a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entre más padecimiento, entre más aflicción, entre más lucha por causa del Señor, entre más aflicción, más gloria. No, pero con ánimo. Cuando haya aflicción, lucha, tribulación, gócese, porque entre más sea la aflicción, más gloria se manifestará en su vida. Y esto también tiene que ver en esta vida, pero más también en la eterna. Pero también usted notará que entre más el diablo lo ataca, que entre más el diablo se ensaña contra usted, más Dios se glorifica en su vida. Más el respaldo de Dios viene a su vida. Por eso cuando esté pasando aflicción, lucha y problemas, diga: gloria a Dios, porque entre más problemas, más gloria vendrá sobre mi vida. No niegues al Señor, sigue firme y ama a Dios, porque entre más lucha, más gloria. Gloria de Dios en nuestras vidas, pero también por la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Qué tremendo es esto, ¿cierto que sí? Entonces nosotros debemos entender eso y darle la gloria a Dios, porque
El Señor es maravilloso. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Entonces observamos los cristianos que las luchas, las aflicciones, las persecuciones, las oposiciones, las vemos con otra óptica. Una óptica diferente, dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Volvámoslo a leer, ¿cierto que sí? Porque esta leve tribulación entonces es una leve tribulación, es momentánea, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No niegues al Señor, no dejes de predicar el evangelio, no dejes de ser un embajador del reino de los cielos, no te avergüences de Cristo donde tú vayas, porque algunos ni siquiera testifican de Jesús porque se avergüenzan del Señor. Que en este año testifiquemos de Cristo por donde quiera que vayamos, en las calles, en los buses, en los aeropuertos, en donde estemos, testifiquemos del Señor a nuestros compañeros. Y quizás se van a levantar contra nosotros, pero gocémonos porque esa leve tribulación producirá un excelente y eterno peso de gloria en nosotros. ¡Qué tremendo es eso! Hay galardón por el siervo fiel que no niega al Señor. ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio en nuestra forma de ser cristianos? Tenemos que ser más agresivos en el buen sentido de la palabra, de llevar el testimonio de Cristo, de predicar el evangelio. Pues si no tienes ninguna lucha, ¿será que nunca predicas el evangelio? ¿Será que no le hablas a nadie? ¿Será que no te metes allí en donde está la maldad? Y dice, no, a mí nunca me han dicho nada. Pues ¿cómo te van a decir si ocultas tu fe? Eres un agente secreto de Jesucristo. Pero empieza a colocarte en evidencia, empieza a hablar de los principios cristianos, a ver si no te empiezan a atacar. Empieza a predicar en contra del pecado, a ver si no te empiezan a atacar. Empieza a hablar de que solo Cristo es la respuesta, a ver si no va a haber oposición. Pero el Señor ya lo dijo, eso es normal, pero tenemos galardón, tenemos bendición de parte de Dios. Hermanos, mucho ánimo, mucha fortaleza, porque Dios compensará toda lágrima, toda aflicción, todo dolor, toda retribución, toda maldad que venga contra nosotros, y Dios nos retribuirá y nos bendecirá. Por eso gocémonos y alegrémonos por la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Prediquemos este evangelio, hablemos de Cristo, demos el testimonio. Se van a levantar la gente, se van a levantar los demonios, pero gocémonos porque hay grande bendición. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, 1 y 2. Vamos a mirar Hebreos, ¿cierto que sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sigamos el ejemplo de Cristo, que aunque tenía que sufrir, sabía que iba a sufrir, fue a la cruz, pero él tenía un gozo maravilloso, era de hacer la voluntad de Dios y de salvar a miles de millones de personas. Y ese era su gozo. Que nos gocemos en la salvación de muchos que van a llegar a los pies de Cristo. Que en este año ganemos muchas vidas para el Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Bueno, y ya para concluir, pensemos cómo responder a la persecución. Entonces ya hemos visto algunas cosas, pero estaba mirando, estaba estudiando. Gloria a Dios. Y al mirar, estaba mirando unos libros, ¿no? Entonces lo digo como un testimonio, pero no lo tome a chiste, ¿no? Entonces mi esposa guarda secretamente algunos ahorros en libros, ¿no?
Entonces yo estaba estudiando la palabra de Dios cuando abrí un libro y dije, ¡oh, qué bendición! Dios me ha recompensado. Le conté a mi esposa la anécdota y se rió como ustedes también. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Cómo responder ante la persecución? Entonces, ya hemos visto algo, pero vamos a mirar algunos otros puntos. Entonces, primero, amando, haciendo el bien y bendiciendo de palabra y de hecho a nuestros perseguidores. Entonces, mire que Dios está haciendo algo a través de esto de las bienaventuranzas, es que cambiemos en nuestro carácter. ¿Cierto que sí? Y que nosotros tengamos una forma de reaccionar diferente. ¿Cuántos escucharon la enseñanza de anoche? Los que no la escucharon, véanla por internet, cómo Isaac respondió a sus opositores y cómo a la postre recibió bendición completa de parte de Dios. Entonces entendemos que nosotros debemos responder debidamente porque hay una recompensa mayor, no un éxito parcial y inmediato, sino que hay algo trascendente, eterno, cuando respondemos de acuerdo Dios dice. Y lo primero que observamos acá está en Mateo 5, versículo 42 al 45. Dice, al que te pida dale y el que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántos aborrecen a sus enemigos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que bendigamos a estas personas, les hagamos bien, oremos por ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, qué importante es esto. Por favor, cambiemos la forma de responder a la persecución. Vamos a bendecir, vamos a orar por ellos, vamos a hacerles el bien a estas personas. ¿Cierto que sí? Miremos literalmente, amad a vuestros enemigos, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien de ellos, pero también bendecir es hacerles el bien. Eso estaba pensando esta mañana que estaba estudiando. Entonces, bendecir no solo es decir te bendigo, oro por tu salvación, sino hacerles el bien. Hacerle el bien al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No cree que haciéndole el bien al enemigo abrirá puertas para usted y la persona dirá, pero yo por qué ataco a esta persona si lo que a mí hace es bien? Y Dios puede tocar la conciencia de esa persona, porque el propósito de que la gente nos ataque, que Dios lo permite, es también para que testifiquemos de Cristo. Y al testificar de Cristo, muchos se conviertan al Señor. Si alguien en tu familia te está atacando por ser cristiano, llévale una ancheta. No, pero no se rían, que es en serio. ¿Cierto que sí? Si te está atacando por ser cristiano, dale una buena ofrenda. Por allá alguien se gozó, pero no sé. ¿Cierto que sí? No solo ores por él, sino digas, me acordé de ti, que eres una bendición y te quiero dar estos 500,000 pesos. ¿Ah? Que le duela, que duela, que duela, porque entre más duela, más será la bendición. Bueno, estoy ilustrando la enseñanza. Entonces, en vez de decir, no, es que esta suegra, este primo, este tío, aún este hijo, es tan terrible que se me opone por ser cristiano, bendígalo, orando por él, hablando bien de él, palabras benignas, pero también sirviéndole de alguna manera. Téngalo por seguro que esto hace que las barreras se caigan. ¿Qué argumento tendrá la persona contra usted? Y si es bien malo y bien terrible, pues allá él con Dios, pero usted hizo lo que Dios le mandó que hiciera y usted recibirá la bendición de parte de Dios. Dios está cambiando nuestros corazones malignos en corazones benignos.
Hay unos que dicen, no dicen ni amén, me miran así como diciendo ay de mí. No amén, no amén, sino ay de mí. Que Dios nos ayude, ¿cierto que sí? Entonces la palabra de Dios nos habla muy claramente, dice el versículo 18, el versículo 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que el Señor nos está llevando a ir más allá de donde hemos llegado. Nosotros decimos, yo soy santo, yo estoy consagrado, pero el Señor nos está diciendo, da un paso más allá, sigue avanzando en ser bondadoso, en ser benigno, hasta que llegues a ser perfecto como tu Padre es perfecto. O sea que ninguno de nosotros nos vamos a quedar estáticos ahí, conformistas, sino que vamos a decir, ¿qué más hay que hacer, Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si usted toma ese paso de lo que hay que hacer, usted verá los cielos abiertos, usted verá el respaldo de Dios, la bendición de Dios será sobre nosotros. ¿A quién tenemos que bendecir en este día, hermanos? ¿A quién tenemos que hacerle una llamadita y decirle, te amo con todo el corazón? Ya te consigné en tu cuenta. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ayer, amén, gloria a Dios. Amén. No, pero es en serio. No crea que es chiste. Es en serio, es en serio. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, primero, amando, haciendo el bien, bendiciendo. Desde este momento, cambiamos el chip. Vamos ahora es a bendecir a esas personas. Y de aquí a un tiempo veremos muchos resultados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, oremos por eso y ya continuamos las otras 2 horas de enseñanza. No, ya voy a acabar. Padre, te damos gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a bendecir aún aquellos que son malos, perversos, que se oponen al Evangelio, que hacen el mal a tu palabra y a nosotros. Ayúdanos, Señor, danos ideas creativas, Señor, para que podamos alcanzarlos para ti. Como dice tu palabra, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Muchas gracias, Señor. Señor, rogamos que en este año muchos de esos opositores al Evangelio se conviertan a Cristo y busquen de Dios. Úsanos, Señor, para ser personas benignas en el bendito nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo ayer un artículo breve, pequeño, y me pareció interesante leerlo. Y decía, era muy pequeño, y decía, ¿eres zanahoria? ¿Eres un huevo? ¿O eres unas hojitas de té? Yo dije, eso es tan raro, ¿cierto? Y entonces dijo, si eres zanahoria, cuando te persigan y venga el calor de la lucha, quedarás todo derretido. O sea, perderás consistencia, serás todo débil, cada vez más débil. Si eres como un huevo, cuando venga, te pongan en el agua caliente, tu corazón se va a endurecer. Pero si eres como unas hojas de té, entre más te coloquen en el calor y el agua, vas a dar un sabor que bendecirá a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos toman esto? ¿Cuántos toman esto? ¡Qué tremendo! Algo Dios está haciendo en nosotros hoy. Tome esto como una cita divina, como algo que Dios está creando en nosotros que no había. Gloria a Dios. Entonces, primero haciendo el bien, amando, pero en segundo lugar, perdonando. Perdonando. ¿Cuántos creen que hay poder en el perdón? Entonces es muy importante esto, porque como yo les decía en cierta oportunidad, a veces uno ora por personas que están atadas por demonios, y los demonios hablan a través de la persona y dicen, no lo suelto, porque él no ha perdonado a su papá. No ha perdonado a tal persona. Y los mismos demonios se encargan de hundirlos más porque dicen que no quiere perdonar. Entonces hoy vamos a hacer el reto. Quizá usted ha hecho el papel de víctima por muchos años, diciendo como la canción ranchera que decía, en mi casa no me quieren porque ando con el rey. Y dice, no me quieren porque ando con el rey. Está bien, no lo quieren porque anda, pero no se haga una víctima. Vamos a perdonar a esas personas.
le han hecho la vida imposible por décadas, vamos a empezar a bendecir a esas personas hoy. ¿Cuántos dicen amén? Los vamos a empezar a bendecir, a orar y a perdonar. Señor, yo perdono a esta persona. Mire, eso está en Lucas 23:34, dice la palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando el Señor dijo estas palabras, no cuando estaba entrando triunfal a Jerusalén. Él no dijo cuando estaba entrando triunfal a Jerusalén: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo estas palabras cuando estaba clavado en la cruz, cuando lo vituperaban, cuando lo escupían, cuando lo maldecían. El Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a decidir perdonar a esas personas porque quizá no saben lo que hacen. Pero el Señor va a tener misericordia de ellos, porque Dios no se goza en llevar a la gente al infierno, sino que Dios se goza en salvar al pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a perdonar a estas personas. Yo no sé lo que venga para la iglesia en Colombia. Quizá Dios nos está preparando hoy para lo que puede venir a esta iglesia amada del país. Pero recuerde que se dijo antes. ¿Cuántos me están escuchando? Que se enseñó antes, que se advirtió antes para estar preparado. Pero también hay que continuar pacientemente, como veíamos anoche. ¿Qué quiere decir? El cristiano tiene que seguir y no decir: me persiguen, me atacan, pues yo no sigo el evangelio, yo no sigo predicando. No, hay que seguir pacientemente. ¿Cuántos dicen amén? Seguir pacientemente. Anote el texto, no lo vamos a leer por tiempo ya pasado. Lucas 21:19 y Santiago 5:10. Bendito el Señor. Entonces, seguir pacientemente, seguir predicando el evangelio también. ¿Cómo? Santiago 5:10 y Lucas 21:19. Seguir predicando el evangelio. Es decir, miremos un poquito este contexto. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, miremoslo un poco acá. Y quiero que sí es muy importante que leamos este texto. Dice desde el versículo 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, por predicar los azotaron, los persiguieron. Pero dice el versículo 41, ¿qué dice la palabra? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejemos de cumplir nuestra labor de predicar la palabra de Dios. Sigamos predicando el evangelio. Entre más arrecie la batalla, prediquemos el evangelio. Un hombre llamado Juan Bunyan lo tuvieron 12 años en la cárcel por ser cristiano. ¿Cuántos han leído el libro El progreso del peregrino? Se está perdiendo de algo muy importante. Lea el libro El progreso del peregrino por Juan Bunyan. Juan Bunyan era un predicador en Inglaterra. Lo llevaron a la cárcel por predicar el evangelio. Lo tuvieron 12 años encarcelado por causa de predicar el evangelio. Y tan pronto lo soltaron, siguió predicando el evangelio. ¡Qué tremendo! Así le pasó a Richard Gurban, así le pasó a muchos. Richard Gurban en Rumanía, lo sacaron y siguió predicando el evangelio. Eso le pasó también a Watchman Nee, un gran líder en la iglesia china. Lo tuvieron en la cárcel, pero siempre predicaba el evangelio. No podemos callar y tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que alabar a Dios en medio de la persecución. Dice que Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué hacían? Alababan y cantaban himnos al Señor. Y el Señor dice que cuando haya esas dificultades nos gocemos y nos alegremos, porque hay grande recompensa en los cielos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de ser testigos tuyos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de ser verdaderos hijos de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias
por esa oportunidad que tú me das, Señor. Gracias por ese privilegio que tú me das. Gracias por ese privilegio que tú me das. ¿Cuántos nos gozamos y le decimos gracias, Señor, porque me has hecho un embajador, me ha hecho un testigo, me ha hecho un sacerdote, me ha hecho un hijo de Dios, aleluya, me ha hecho un predicador de la palabra de Dios, me ha hecho un representante del reino de los cielos? Digámosle, Señor, gracias porque tú me has dado una distinción de hijo, Padre, de gobernador, de sacerdote, de embajador, bendito Padre, de hijo de Dios. Gracias, Señor. Oh Padre, gracias, Señor amado. Ayúdame a permanecer en ti, Señor, a permanecer en tu palabra, a no negar tu palabra, Señor, a llevar esa salvación, a llevar ese mensaje, Padre. Hoy te ruego que fortalezcas nuestra vida, Señor, fortalece nuestra vida, danos valentía, danos osadía para predicar en las calles, para predicar en los parques, para predicar en los buses, para predicar en los aviones, para predicar en los centros poblados, Señor, para predicar en los campos. Dígale al Señor, Padre, ayúdame a no avergonzarme de tu palabra, ayúdame, Señor, a llevar tu palabra. Señor, úngeme, 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 úngeme. Señor, ayúdame a hablar tu palabra, así haya oposición, así haya lucha, así haya oposición, ayúdame a predicar tu palabra. Señor, lo ruego, lo pido en el nombre de Jesús. Dame fortaleza, Señor, dame fortaleza, ayúdame a no negar tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ahí donde tú estás, dile, Señor, gracias porque soy un embajador. La Biblia dice que tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú representas al reino de Dios. ¿Cuántos reconocemos esto? Si tú reconoces que eres un embajador y que quieres seguir representando al Señor Jesucristo, levanta tu mano derecha y ora allí. Dile, Señor, aquí estoy. Dile a Él, aquí estoy, Señor. Soy ese embajador que tú has llamado para que te represente. Ayúdame a no negarte. Dígale al Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame a predicar tu palabra. Ayúdame a predicar tu palabra. Ayúdame a predicar tu palabra. Ora bacheta rababaya coro bababaya. Ora bachata rababaya sambaqueya. Ayúdame a ganar almas. Socorro bababayanda. Ora bacheta rababayanda kaya. Dile, Señor, ayúdame a ganar almas. A muchos de ustedes Dios está colocando en su corazón ese amor por predicar el evangelio, por ganar esas almas para Dios. Dile, Señor, ayúdame a volver a ese llamado, Señor, ese llamado precioso, a llevar tu palabra a los barrios, a los pueblos, a los países, a los lugares, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Dios mío. Hay algunos de ustedes que Dios está colocando un fuego por llevar la palabra de Dios, un fuego por llevar el mensaje del Señor, un fuego, y usted dice, Señor, ayúdame a llevar tu palabra. Queremos orar por esos hermanos que Dios está colocando ese fuego, que dicen, Señor, yo no te quiero negar, sino que yo quiero predicar tu palabra, yo quiero llevar tu evangelio. Hay alguien que está aquí, que Dios ha colocado eso en su corazón y dice, Señor, ayúdame a cumplir este ministerio que me has dado de llevar el evangelio. Señor, ayúdame, pase con toda libertad adelante, venga, pase aquí adelante. Vamos a orar por esos hermanos en el nombre de Jesús al iniciar este año. Pase en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar por estos hermanos en el nombre de Jesús. No hay uno siquiera que dice, yo quiero llevar ese evangelio del Señor. Venga, pase pronto, por favor. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos. Eso así, con ánimo. Gloria a Dios. Dígale, Padre, úsame, úsame, úsame.